Ok. Buenos días, Buenos días. bienvenidos a este programa de Radio Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Este programa se transmite todos los sábados a las 9:30 de la mañana y se puede ver en nuestras redes sociales, en Apple Podcasts, YouTube, en Facebook, para si no lo puedes ver completo en este momento, lo puedes ver más adelante. Este sábado estoy acompañado de mi hermano Pedro Longoria Buenos días, Carlos. y les vamos a llevar un mensaje que esperamos sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Le voy a dejar a mi hermano Pedro que haga la pequeña introducción y comenzamos. Sí, bueno, el tema que queremos compartir con ustedes este sábado eh, lo titulamos Un sacrificio por amor. ¿Qué son estas fechas, Carlos? Que la mayoría de la gente, no sé si la mayoría sepa de qué se trata. Es esta Semana Santa que de manera, es la manera como la conocemos, Semana Santa. Y bueno, para mucha gente, pues esto es sinónimo de qué? De De vacaciones. vacaciones. Es Semana Santa y vámonos de vacaciones. Pero, pero estos días tienen un significado muy especial. Se trata de recordar el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por Carlos. Un sacrificio muy especial. Y queremos que reflexiones junto con nosotros en este tiempo acerca de cuál es el significado. Te vamos a compartir algunos versículos que nos hablan justamente de esto. Y bueno, que también esto nos pueda llevar a reflexionar un poco más, Carlos, en que entendamos qué significan estos días. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mis abuelos, mis papás decían que es una semana, era de guardar, Semana de guardar. porque se supone que, bueno, a mí no me dejaban ver ni televisión, ni radio, no se salía casi a ningún lado más que pues, a las compras de urgencia, digamos, y por eso le decían de guardar, porque casi no había gente en la calle, cerraban los comercios, no había cines, pues había un poco, digamos, más de respeto, por decirlo así. Ahora ya, pues es casi días como cualquiera. Como cualquier otro día, sí es. Y bueno, iniciamos con, eh, Bueno, empezamos con, ahora sí que, como diría, el principio, que es cuando Dios manda a su Hijo para redimirnos. El versículo es Juan 3:16, que es yo creo que uno de los más famosos, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como decimos, pues este texto expresa la esencia del Evangelio de Dios. Es uno de los textos más conocidos, se ha traducido a cientos de idiomas, dialectos, sirve hasta de tema para campañas y actividades cristianas alrededor del mundo y a lo largo de la historia. En este versículo, usado desde tiempos de la iglesia del primer siglo, lo han usado cientos de predicadores y gracias a él, pues digamos que ha ganado millones de almas. Es un versículo que ha generado asombro y comentario de miles de eruditos cristianos a lo largo de toda la historia de las diferentes iglesias. Martín Lutero dijo que era la Biblia en miniatura.
Charles Spurgeon, que le decían el rey de los predicadores, dijo que este versículo encabezaba todos los volúmenes de sus sermones, como el único tema de su ministerio. Juan Calvino lo llamó la gran recomendación de la fe y en general expresa la esencia del mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas que dan el gozo al corazón del pecador arrepentido y que esbozan el plan redentor de nuestro Dios. Vamos a analizar un poquito parte por parte. Empieza porque de tal manera. En el griego original, y van a disculpar mi griego porque no lo hablo, dice houto gar. Es una expresión que denota la extensión e intensidad con la cual ocurre una acción. Su amor se expresa de tal manera que no existe nada ni nadie en el mundo que nos pueda amar como lo hace Dios nuestro Señor. Las palabras de tal manera expresan el énfasis grande que el apóstol desea recalcar en sus lectores en cuanto al excelso y lo grandioso de este hermoso don. Estas palabras nos expresan la inmensa altura, longitud, anchura y profundidad del inmenso, inmenso amor que tiene Dios por nosotros. En primera de Crónicas 29:11 dice, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Su amor es incomparable porque proviene del dador de las mejores dádivas. Como dueño de las mejores dádivas, Dios las posee en una proporción ilimitada y puede otorgarlas sin reservas. Lo vemos reflejado en la vida de muchas personas que gozaron de su inmenso amor, como Noé, Abraham, José, Ruth, David, Esther, muchísimos más. El amor de Dios no falla, es completamente perfecto. El amor del hombre puede fallar, sin embargo, Dios jamás lo hará. En Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Cuán inmenso es el amor de Dios que nos ha otorgado a nosotros los seres humanos pecadores imperfectos, que al considerar sus características, el apóstol Juan dice que es, por eso inicia, porque de tal manera, o sea, es un amor que yo creo que ni lo podemos comprender. Así es. Luego dice, amó Dios. En el griego original las palabras son seos agapao, es decir, Dios amó y el verbo que el apóstol Juan usa para amor es agapao. En el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que se usan para este término. El primero es fileo, que expresa un amor basado en los sentimientos de afecto que alguien puede sentir hacia otra persona como consecuencia de que la otra persona ha hecho por ganarse ese afecto. Entonces, agapao y fileo son dos verbos griegos que se traducen como amar, pero agapao viene del sustantivo ágape, que significa amor en castellano. Fileo viene de parte de filos, que se traduce amigo. Aunque ambos verbos pueden traducirse como amar, no son sinónimos. Agapao y fileo denotan dos clases de amor muy diferentes. Más aún, en la revelación del Nuevo Testamento, ambos verbos adquieren una connotación especial. Sin embargo, el apóstol usa ágape, un amor completamente diferente a fileo, el cual está basado no en las emociones o sentimientos, sino en un acto de voluntad, en la decisión de mostrarle a alguien su bondad y misericordia. Este es el tipo de amor con el que Dios nos ha amado. El amor no es solo una característica de Dios, sino que es su misma esencia. Si hay algo por lo cual el Señor se caracteriza, es por su amor. Lo vemos plagado en muchísimas partes de la Biblia. El siguiente es al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Las palabras que usa el griego es cosmos. Se usa en el Nuevo Testamento se usa tanto para el aspecto físico como a la raza humana. Ahora bien, ¿quién es el objeto de este amor?
Si bien es cierto que Dios es grande en amor y lo expresa en toda la creación, basta con que estemos a ver los montes, el cielo, los ríos, los pájaros, las flores, todo, Toda la creación. así es, todo eso habla. En el libro de Génesis vemos cómo el poder de su palabra creó todo lo que existe, pero con el ser humano no fue así. En todas, repetidas veces dice, dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios y se hizo tal. Pero sin embargo, con el hombre lo formó de la tierra y sopló en él aliento de vida, Aliento de creándonos a su imagen y semejanza, colocándonos sobre toda la cabeza de toda la creación, detalle que no hizo con todos los demás. El último parte dice que ha dado a su hijo unigénito. ¿Qué mayor prueba de amor puede ser eso? Su hijo unigénito, lo que más ama a Dios, nos lo dio para el perdón de los pecados. El, aquí usa la palabra monogenes, no sé si es así, pero bueno, es una palabra que denota que es único en su especie. Entonces, Jesús es el Hijo unigénito de Dios porque no hay otro al que se le pueda otorgar este derecho. No existe otro ser en este mundo que pueda compararse a nuestro Señor Jesús. También la palabra monogenes se aplica en el sentido de ser único en su relación con alguien. Así que no hay otro ser que tenga la estrecha relación que Jesús tiene con el Padre Celestial. Por eso la Biblia llama a Jesús el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. De esta forma el Padre Celestial muestra su enorme amor. Eh, para no seguirnos extendiendo aquí, nada más seguiría para todo aquel que en él cree, que esa es una condición indispensable de ese amor, de ese gran amor, pero nos pone una pequeña condición, que es la fe. Es a través de la fe que los hombres y mujeres podemos hacer efectivo este amor en nuestras vidas. Si bien es cierto que Dios ha mostrado su amor por todo el mundo, este amor no es para todo el mundo, sino solamente para los que decidimos creer en el Hijo unigénito de Dios. En el cristianismo, el elemento indispensable para poder acceder a los dones y dádivas de Dios es a través de la fe, y este es un tema que viene casi todo el Nuevo Testamento habla de esto. Y la Biblia es clara al declarar al hombre como un pecador que esté excluido de la gloria de Dios, pero es a través de su fe, es decir, de creer en el sacrificio de Cristo, que podemos llegar a alcanzar esa gran bendición que es resultado del amor de Dios. Y para terminar, la frase de no se pierda, mas tenga vida eterna, nos encontramos con que esto es el amor de Dios que nos garantiza que vamos a escapar de la condenación eterna y nos hace herederos de su amor por toda la eternidad. Cuán grande e incomparable es este amor, no lo podemos, nuestra mente no da para tanto. Es un amor extenso y eterno que proviene del ser dador de vida, del ser que nos da tantas dádivas, tantas bendiciones todos los días de nuestra vida. Este amor se ha expresado a través de su Hijo unigénito y lo entregó para ser sacrificado, torturado y morir en la cruz. Y todo eso para darnos la salvación. Si el mismo Cristo nos asegura que el que cree en Él, que lo envió, ya con eso tiene vida eterna y asevera que no vendrá condenación. Esta es la vida eterna, que es la mayor recompensa que podemos esperar, y esta solamente se alcanza mediante la fe en su Hijo amado. Este resultado es el resultado final gracias a su infinito amor, que yo creo que no vamos a comprender. No, definitivamente no hay forma o manera que el ser humano pueda entender el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y bueno, si nos vamos al inicio, al libro de Génesis, pues ahí vemos cómo Dios tiene una relación personal con Adán y con Eva. Era un trato diario, así como estamos platicando tú y yo, pero desafortunadamente el hombre decidió pecar y ese cuando llega el pecado a la vida del hombre, la relación con Dios se rompe. Ya no puede.
ser igual. De hecho, Dios tiene que sacarlo del jardín del Edén. Pero desde ese momento, Dios puso la solución a ese pecado. Y ahí encontramos esta hermosa promesa de que iba a haber un Salvador, que iba a haber un descendiente de que vendría eh, a pagar por nuestros pecados, iba a tomar el lugar que nos correspondía para volver a reconciliarnos con Dios. Y esto se da, digo, cada año hay dos festividades muy importantes en la vida de la humanidad, que es tanto el nacimiento de Cristo, que lo festejamos en diciembre, independientemente si fue esa fecha o no fue, Cristo nació, el Hijo de Dios vino al mundo, nació, creció. Y luego la otra festividad también que nos recuerda esto es precisamente estos días de Semana Santa. ¿Qué es lo que sucede en Semana Santa? Bueno, Cristo nace, crece y viene a cumplir con el plan que Dios tenía para su vida. Es decir, él iba, él vino para reconciliarnos con Dios. Y ese fue su ministerio en la tierra. Ahora, eh, hay muchas profecías aquí en la Biblia, por eso la importancia de que la podamos leer, que nos hablan de lo que iba a suceder. Aquí tenemos una de ellas en el libro de Isaías, en el capítulo eh, 52 y 53. Este libro fue escrito con unos 700 años de que sucedieran las cosas que, esta, que este libro, que esta profecía está narrando. Y dice aquí, en Isaías 52:13, dice: "He aquí mi siervo será prosperado". Está hablando acerca de Jesús. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se, asombra, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y aquí estaba hablando de cómo iba a quedar el rostro de Jesús después de ser lapidado, lastimado, azotado, golpeado, cacheteado, todo eso que nos correspondía a ti y a mí, Carlos, que les correspondía a ustedes que nos están escuchando, todo eso lo, lo recibió Jesús y lo recibió por amor. Por eso decíamos al principio, bueno, estas festividades estamos celebrando el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, pero por el amor que nos tiene. Entonces, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y lo dice el 53:1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Obviamente el profeta le estaba refiriendo a Israel palabras, ahora sí que proféticas. ¿Quién en ese tiempo estaba creyendo a que iba a suceder esto, el que viniera un Salvador, el que viniera un Redentor? ¿Y quién iba a creer a eso? Y es la misma noticia que compartimos el día de hoy. ¿Quién, quién cree que efectivamente vino Jesús a la tierra, que pagó por nuestros pecados, que fue crucificado? O sea, lo que Jesús sufrió ahí en la cruz fue algo espantoso, Carlos. No, bueno, es algo terrible, pero aún así la gente no cree en este sacrificio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice la Biblia, dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el verso 2: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Y por qué está profetizando que no iba a haber hermosura en el rostro de Jesús? Por cómo iba a quedar su rostro desfigurado a causa de todos los golpes, de todo el castigo que él recibió. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y qué pasa hoy en día, Carlos? Pues la gente está más entusiasmada en andar paseando, en andar de vacaciones, en disfrutar días de descanso. Y yo no digo que esté malo, pero yo lo que digo es que deberíamos de tener ese tiempo de reflexión, de poder entender por el significado. Dice, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y lo que estaba profetizando en este tiempo Isaías es lo que está sucediendo en nuestros días, es lo que ha sucedido a lo largo de los años. No estamos interesados en saber eh, acerca del sacrificio de Cristo, no estamos interesados en agradecerle a Dios, Carlos, en agradecerle la vida eterna que nos da, en agradecerle la oportunidad que nos da de podernos reconciliar con Dios. Porque al momento que el pecado entra a la humanidad, entra también la muerte. Y sí, hay una muerte física, pero hay una muerte espiritual y esta es lo más terrible. Pero debemos asegurarnos, la muerte física todos vamos a pasar por ahí en algún momento. Esto es, puede ser hoy, mañana, pasado, nadie sabemos. Esos días son solamente el Señor lo sabe. Pero el que tengamos esta muerte espiritual, esto es para siempre. Entonces, es importante que reflexionemos en este tiempo acerca de este sacrificio para que no escondamos el rostro de nuestro Dios, que no lo menospreciemos ni que tampoco no estimemos lo que ha hecho por nosotros. Porque ciertamente, dice el verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y por abatidos. Dice el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién en su sano juicio va a querer sufrir lo que sufrió Cristo cuando no había absolutamente ningún pecado en él? ¿Estaríamos dispuestos a hacer algo así? Difícilmente. Y sabiendo cómo íbamos a pecar, cómo íbamos a hacer, pues todo lo sabe, sabiendo cómo nos íbamos a comportar, y aún así fue en la cruz, por el En amor incomparable que nos tiene. que Él nos tiene, es un amor, y lo decía Carlos, que, que no entendemos. Nuestra mente no da para poder, para poder hacer algo. A lo mejor uno pudiera llegar a pensar, y bueno, yo por mis hijos, por mi esposa, por mis padres, yo hago lo que sea necesario. A lo mejor hasta entregar mi vida. Pero, pero por alguien que te ofende, que te difícilmente. Sin embargo, cuando Jesús acepta venir aquí a la tierra, cuando es enviado por Dios, él ya sabía que venía. Él sabía que venía a recibir el castigo que te tocaba a ti, a mí y a ti que nos estás viendo. Entonces, eh, él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Yo puedo en estos momentos disfrutar un tiempo de paz y de tranquilidad porque Él sufrió por mí en la cruz. Y muchas veces no valoramos esto, no le damos el valor que esto merece. ¿Y por qué? Dice el verso 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está una oferta hermosa. ¿Para quién? Para aquel, y lo mencionaba Carlos, para aquel que recibe a Jesús como el Hijo de Dios y que confiesa que Dios le levantó de los muertos. Pero volvemos al punto,
un sacrificio por amor. Y miren, Juan 19, les voy a leer aquí esta parte de la escritura, porque lo que les estaba leyendo ahorita es Isaías, y decíamos que esto fue 700 años del sacrificio de Cristo. Pero ya aquí en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, podemos ver a partir del verso 15, dice, pero ellos gritaban, ya Jesús había sido prendido, los, fariseos, los escribas estaban en contra de lo que Jesús estaba predicando, que era eh, el compartir las buenas nuevas, el compartir con ellos que precisamente le había venido para perdón de los pecados, pero esto a ellos no les parecía, no les satisfacía porque les estaba quitando el control este, religioso y político de su momento. Entonces van y lo acusan, le levantan por ahí unas declaraciones que no eran reales y entonces lo llevan con los romanos y ya estando ahí dice, pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, o sea, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y aquí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y aquí precisamente se estaba cumpliendo esa profecía de la que les estaba hablando. Y se estaba cumpliendo también esa declaración que leía nuestro hermano Carlos en Juan 3:16, que por amor Dios permitió este sacrificio de Jesús en la cruz. Pero fue exclusivamente por amor, Carlos. Así es, sí. Para darnos una pequeña idea de lo que sufrió. También fue la película esa de La Pasión de Cristo, La por pasión. cierto, Así es. que dicen que se quedó corta. O sea, sufrió muchísimo más y al ver esa película, bueno, a mí me impresionó mucho. Este, cuando lo están dando de latigazos, porque tenía ese látigo en las puntas, tenía como alambre de púas. O sea, ahí tenía diferentes como sus espinas, pues. Pues imagínense, y 39 latigazos de esos. Pero bueno, pero ahora pasemos a lo agradable. Y ya desgraciadamente vimos todo lo que sufrió Jesús, nuestro Señor, pero ahora viene en lo que basamos toda nuestra confianza y todas nuestras creencias. Vienen los diferentes apóstoles, hablan de ello, pero yo escogí Mateo 28, 1, 7. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Aquí Mateo nos dice que después del día de reposo, vino el primer día de la semana, las mujeres vinieron al sepulcro. Fueron María Magdalena y la otra María a ver qué había sucedido. Mateo nos dice que fue María Magdalena y la otra María, es decir, María, la madre de Jacobo.
las que fueron al amanecer del domingo a la tumba de Jesús. Y Marcos también nos dice que las acompañaba Salomé. Como vemos, estas mujeres fueron al amanecer del domingo para ungir con especies aromáticos el cuerpo de su Señor, ya que el viernes les había sido imposible porque ya estaban en vísperas del día de reposo. A pesar de su fe y de que estas mujeres estuvieron ahí, al igual que los apóstoles, ellas iban a ungirlo porque estaba muerto. O sea, no, no que no le hayan creído, pero pues yo creo que nadie hubiéramos podido entender si hubiera sido el lugar de nosotros, de que ya no iba a estar ahí porque él les había dicho que iba a resucitar. Sin embargo, ellas llevaban todas las especias, que era la costumbre, para ungir el cuerpo, y ¿cuál fue su sorpresa? Que pues ya no estaba, a pesar de que, como les decía, estas mujeres estuvieron siempre al servicio de Jesús, y hasta nos dicen en Lucas 8:1-3, que dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, en la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le servían y lo acompañaban. Sabemos que ellas lo seguían al igual que los apóstoles, y no les importaba que lo que hablaran de ellas, porque pues, acordémonos que el papel de la mujer en ese tiempo pues, era casi como un mueble. O Así sea, es. ni las tomaban en cuenta, ni pedían su opinión, nada. Sin embargo, Jesús siempre les dio su lugar y dejaba que estuvieran con él. La- entonces, volviendo a que la resurrección pues es nuestra doctrina, lo más importante del cristianismo, es un hecho contundente que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Si tratamos de entender los acontecimientos que rodearon a la resurrección de nuestro Señor, vemos que Mateo nos dice que hubo un gran terremoto, y hubo un gran terremoto porque bajó un ángel, removió la piedra y se sentó sobre ella, y dice que los guardias se espantaron y que quedaron como muertos. Hay que recordar también que en ese tiempo, y lo vemos con Herodes, cuando también creyeron que Juan ya no estaba, Juan el Bautista ya no estaba, al que fallaba, el lugar que fallaba, los ejecutaban, Lo notaba. sí, los mataban. O sea, no era de que, como después dijeron, no, es que vinieron los discípulos y se lo llevaron y ellos se quedaron tan contentos. No, o sea, era algo de veras que ellos temían que no estuviera Jesús. Pero bueno, volviendo a que era así, fue la resurrección de Jesús, dándole la victoria total sobre el enemigo al que nadie ha podido vencer jamás, solo él, la muerte. Así es. Por eso, desde Oseas, que fue otro de los profetas antiguos, dice: de esta forma se cumplió aquella profecía donde la muerte sería vencida. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oseas 13:14. Esto también estaba profetizado desde 500, 600 años antes de que Jesús iba a venir, iba a vencer la muerte. Hoy en día, esta es nuestra esperanza. Cobran más sentido las palabras que nuestro Señor Jesús le dijo a Marta. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo podemos leer en Juan 11:25. Fue en este momento que el temor y la tristeza se convirtieron en un gran gozo al ver que realmente las palabras de Jesús se cumplieron y que resucitó al tercer día. Entonces ellos, ya después de que vieron que no estaba, salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a darle las nuevas a los discípulos. En Lucas 24, 1:2 se nos llama a recordar que la victoria de Jesús también es nuestra victoria. Nos desafía a vivir con esperanza, compartiendo las buenas nuevas y confiando en el poder transformador de Cristo. Así como las mujeres y Pedro respondieron con acción y inmediatamente ir a ver si era cierto esto,
Hoy nosotros somos llamados a vivir como testigos de su reacción. Nosotros ya supimos que sí, resucitó. Esta es la mayor evidencia de que nuestro Dios es un Dios de vida, de poder, de transformación. Otras religiones uno puede ir a ver, a visitar la tumba de Mahoma, la tumba de Buda, la tumba de Confucio. El único Dios que dijo está vivo es Jesús. Y lo Amén. sabemos. Amén. No importa cuán grande sea nuestro desafío, la misma fuerza que levantó nuestro Señor Jesús de los muertos está disponible para ti. Como lo vimos en un principio, únicamente tienes que creer en Él, depositar tu fe en Él, saber que Él entregó su vida por ti para que disfrutes de toda la eternidad. Confía en su poder y vive con la seguridad de que tu vida está en sus manos. Como dijo ahí también hermano Pedro, hay que reflexionar sobre estas áreas de la vida donde necesitamos de ese poder, cargarnos de ese poder, de esa resurrección, de hacernos cada vez más fuertes y seguir confiando que Dios, nuestro Señor, de que Él va a cumplir. Él no es hombre para fallar. No, definitivamente. Y bueno, una vez más, que este tiempo, esta época nos sirva para reflexionar. Eh, yo sé que en la vida de las personas hay muchas necesidades y muchos queremos vivir la vida pues como cada quien quiera o como cada quien entienda. Este, a veces, según como yo me siento, es como yo quiero vivir. Y estamos dejando por un lado los planes por los cuales Dios nos creó. Nuestra vida no es un accidente, Carlos. No es un accidente que estemos ahorita aquí compartiendo con alguien más. Hay un propósito. Y ese propósito ha sido fijado por Dios. Y Dios tiene un propósito para ti, para tu vida. Entonces, no vayas por este mundo tratando de vivir la vida, pues como tú crees que debas de vivirla. Mejor pregúntale a Dios. ¿Para qué te creó? ¿Para qué te tiene? ¿Por qué estás escuchando en este momento este mensaje? Dios tiene algo importante para ti. Y por eso el mensaje que estamos transmitiendo es que Dios es un sacrificio por ti, aceptó morir, venir a este mundo, sufrir, morir por tu pecado. Él no tuvo pecado, pero Él aceptó morir por tu pecado, ser maltratado, colgado en un madero, una muerte vergonzosa para un judío en aquella época, y todo lo hizo por amor a ti. Y veíamos ahí en Isaías de cómo profetizaba, y esto se cumplió, que su rostro iba a ser desfigurado por todos los golpes que él recibió. Y todos esos golpes él los recibió por ti, para que tú tuvieras confianza en él y que tú pudieras tener salvación y vida eterna. Entonces Dios tiene un propósito y cada año, tanto en diciembre que podemos celebrar el nacimiento de Cristo como en abril que estamos celebrando estos días que deben de llevarnos a reflexionar en el verdadero significado de la Semana Santa. Dice en Romanos capítulo 10, en los versos del 8 al 10, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es las buenas nuevas que te compartimos a ti. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si tú confiesas, si tú reconoces a Cristo como el Señor de tu vida, como el que pagó por tus pecados, y que gracias a ese sacrificio puedes tener salvación y vida eterna, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, y aquí estamos hablando de dos acciones, una es confesar con la boca, pero otra es creer con el corazón.
que Dios le levantó de los muertos, tú vas a ser salvo. Dice el verso 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuevamente, Dios nos está dando una oportunidad más para que reflexionemos en la necesidad que tenemos cada uno de nosotros en reconciliarnos con Dios. Hay una parte dentro del ser humano que no va a ser llenada absolutamente con nada más que con la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y muchas veces las queremos rellenar, no sé, con drogas, con sexo, con alcohol, con con reconocimientos, pero todo eso nunca va a llenar nuestro corazón. Siempre vamos a tener una vida hueca, vacía, sin sentido, porque la plenitud total para el ser humano es la presencia de Cristo en su corazón. Entonces, nuevamente, aquí va el verso este de Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo te quiero invitar en esta hora, si sientes que el Espíritu Santo está hablando a tu vida, que repitas conmigo esta oración donde vas a poder invitar a Cristo a morar en tu corazón. Vamos a orar. Padre, sé que necesito reconciliarme contigo, Padre Santo. Sé que mi vida es vacía y triste porque está alejada de ti, Señor, y no te he tomado en cuenta, Señor, para vivir mi vida conforme a tu voluntad. Te pido perdón por ello, Señor. Te doy tantas gracias porque esa muerte y ese sufrimiento que yo debería de haber recibido para perdonar mi pecado, Cristo ya lo pagó por mí en la cruz. Y te doy muchas gracias por ello, Señor. Pero tú también te has manifestado de una manera maravillosa al otorgarle la vida nuevamente, esa resurrección, Señor, que nos da la confianza de que cuando muramos aquí en la tierra, podemos llegar ante tu presencia con esta vida renovada de nuestra alma, Padre Santo. Perdóname por no tomarte en cuenta, Señor, y yo te pido que tu Hijo Jesucristo venga a morar en mi corazón, Señor, y que pueda yo vivir conforme a tu voluntad, Señor, y haciendo las cosas que a ti te agradan. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, si hiciste esta oración, te felicitamos y te invitamos para que te unas a nosotros, a nuestra iglesia Príncipe de Paz, o si estás fuera de la ciudad, busca una iglesia cristiana, una iglesia donde tú puedas crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Te recordamos que cada sábado nos puedes ver Facebook, por YouTube, Apple Podcast, o si algún día si vives aquí en la ciudad, quieres acompañarnos los domingos a las 11 de la mañana, tenemos nuestro culto de adoración aquí en Carlos Osuna número 40, a espaldas del TEC de Monterrey. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias.